Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos con un análisis del mercado semanal. Vamos a ver cómo podemos preparar esta semana, qué podemos tener. Vamos a hacer algo rápido y es ver el tema de noticias que tenemos fundamentales para esta semana. Para mañana tenemos un día tranquilo, calmado. Tenemos New Home Sales a las 10 de la mañana. Es de medio impacto, aunque para mí podría ser un indicador bastante importante estas ventas de viviendas usadas que podemos tener en cuenta y con eso podemos ir sacando un pronóstico de lo que puede venir para los siguientes meses, cómo está ese mercado inmobiliario de Estados Unidos. Durable Goods Orders, alto impacto, tenemos para el martes 8:30. El miércoles tenemos Prelim GDP, también muy importante. Esta noticia pienso que va a ser, eh, diría yo que junto a Unemployment Claims, pero para mí esta va a ser más importante. El día jueves tenemos un par de noticias para el euro, para el CAT, tenemos 8:30 y tenemos Unemployment Claims también día jueves, 8:30 de la mañana. Día viernes tenemos Revised Consumer Sentiment y Manufacturing PMI. Esto más que todo muy bueno para índices para el Dow Jones. Entonces, tenemos una semana movida. ¿Qué podemos intentar anticipar para esta semana? Estamos acá viendo el gráfico de XY y pues prácticamente se ha cumplido lo que veníamos esperando. El análisis de la semana pasada hablamos de que a pesar de que habíamos generado un nuevo máximo, nos está posiblemente generando un retroceso o un cambio de tendencia. Eso son cosas que nosotros no sabremos porque ninguno acá tiene la información de poder anticiparse a cómo va a salir esa data. Pero lo que sí podíamos intentar anticipar era que sí posiblemente la probabilidad nos iba a indicar un retroceso en DXY. ¿Por qué? Porque no habíamos visto desplazamiento. Si habíamos generado un máximo, más no habíamos visto desplazamiento. Acá que queríamos ver un cierre por encima por lo menos de 104 no se da, ni siquiera se toma este alto de la semana antepasada y ni siquiera tomamos el alto de la semana pasada. Ahora sí es muy importante tener algo en cuenta. Hemos tomado el alto de la semana, el mínimo de la semana antepasada y la semana pasada y hemos logrado cerrar por encima. Por lo que no descarten de acá posiblemente tomar los 104. Es decir, podemos ver en temporalidades menores un posible fortalecimiento previo a estas noticias y hay que ir viendo cómo van saliendo estos datos y ya con eso podemos hablar de un posible camino al alza o a la baja del DXY. Miren que el DXY pues, se ha comportado bastante bien, hemos generado esta liquidación y hemos venido aquí y hemos vuelto a cerrar por encima del mínimo de la semana pasada. Ustedes pueden ver lo que está marcado en línea azul. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me hace ver? Pues de que si hemos generado este retroceso, ¿ok? Pues vamos a ver posiblemente hemos tenido esta reacción, pues lo más posible que veamos sea un rebote y ese rebote puede ser 104.26, 104.63 y el 104.96, ¿ok? Entonces siempre tengan esto muy en cuenta. ¿Y qué necesitamos para una continuación de la tendencia? Pues acá está más que claro y es que primero, para anticiparnos a un camino más al alza, pues un desplazamiento por encima de 104.133, que es el alto del día anterior, o sea, el jueves, y anticiparnos al alto del día viernes. ¿Okay? Estos son para mí los altos que tenemos que vigilar, donde pues si vemos un posible desplazamiento es porque vamos a venir a tomar estos altos que hemos hablado. ¿Okay? Ahora, si queremos hablar de más camino a la baja, pues teniendo este panorama semanal, necesitamos como mínimo ir a tomar este mínimo y sería ideal poder cerrar por debajo de. Pero antes de tomar este mínimo o de cerrar desplazar por debajo de, pues necesitamos tomar estos mínimos que ha sido una especie de soporte para, como ustedes pueden ver acá, el DXY. ¿Ok? Entonces es importante que el DXY pierda este nivel y empiece a ir desplazando por debajo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que hemos generado un mínimo, no hay desplazamiento, entonces tengan mucho cuidado porque puede ser un engaño y podamos ver algo de rebote en el DXY que sigue siendo una posibilidad. Listo, todo depende, vuelvo y les digo, de la data que vamos fundamental. Un diario, pues ya acá está muy claro esta estructura. Necesitamos, para mí podemos ver una especie de rebote y desplazar si la data sale negativa para el DXY. ¿Listo? Entonces, con este posible rebote podemos ver un oro que nos quiera tal vez venir y desplazar a la baja. ¿Ok? El oro todavía tiene alguna posibilidad porque si vemos ese rebote y que pronto ese rebote
con ese mechazo que nos metió en semana, nos dé un buen campo para que el oro tal vez haga ese retroceso. Ya vamos a ver esas zonas de interés. Vamos acá viendo el gráfico del oro. Miren que teníamos el mínimo de la semana pasada, el máximo y el mínimo de la semana pasada marcados. Hemos logrado desplazar por encima del mínimo. Intentábamos anticipar así fuera, ya que habíamos desplazado ligeramente. Sí quería ver una toma de este mínimo, pero bueno, estos son probabilidades. Y hemos visto cómo el oro ha tocado estos 2010, 2012 y ha vuelto a despegar, que ha sido de las zonas que habíamos hablado que necesitábamos ver esos cierres por debajo de. Hemos desplazado por encima y pues ya no nos queda más que la liquidez del 240, 2044, nivel del que hablamos también, 2065 y 2079. Amplio y sencillo. ¿Listo? Vámonos a diario. Y en diario pues vamos a ver un poquito más esta zona, que es la zona que habíamos marcado que nos interesaba ver de ventas en ese análisis que hicimos el día, creo que fue martes o miércoles. Y hemos tocado el 50% de mi zona de ventas, 2039, ha dado 40 pips. Pero ojo muchachos, no se sobreestimulen, ya que estamos desplazando por encima, ¿no? Se ha cumplido nuestro análisis del oro. ¿Qué hablamos? Que necesitamos ver un cierre por encima de, que ese cierre por encima de nos iba a llevar a 2032, 2032 nos iba a llevar a 2044. ¿Listo? Entonces, estos son los niveles que tenemos marcados y de los cuales necesitamos tradear. Siempre y cuando estemos tradeando por encima de 2031, yo me animaría a decir que el rango va a ser 2044. ¿Ok? En semana hemos desplazado por encima, por lo que puedo borrarles esto, las apuestas o las probabilidades van a estar mucho más en continuar ese impulso alcista. ¿Qué tenemos que verificar de XY? Si XY nos genera este retroceso al alza y tal vez planee subir a las zonas que marcamos, pues vamos a ver un retroceso en el oro. ¿Ok? En el oro, y nos ha dejado un rango muy amplio, ya que esta vez la diaria, miren que ha tenido un muy buen movimiento desde el 2016 al 2041. Entonces eso nos deja un rango de trading con nuestros key levels bastante interesante, que inclusive va a dar tanto para shortear como para entrar en largos. ¿Okay? En cuanto a los largos, Fair Value Gap, 4 horas, esta zona del 2023 al 2025, listo, Key Level el 2031, que es uno de los altos que teníamos marcados, y 2044. Vamos a hacer esto muy sencillo y es una ruptura del 2044, un retesteo, o sea, así que metamos mecha, pero sigamos trayendo por encima de, va a ser un rango abierto para el 2044 y el 2065, que va a ser el rango posible de la semana. Ahora, he cerrado esta semana, hemos cerrado en este rango del 2044 y el 2031, que es la semana y donde necesitamos ver confirmación. Si queremos ver cortos, necesitamos un DXY alcista, es decir, que la data nos tiene que salir positiva para el dólar y podemos hablar de un rango del 2035 al 2015. Si vamos a ver un DXY bajista, es decir, data negativa para el dólar, pues entonces muy seguramente vamos a ver la ruptura del 2044 y nuestro rango de trading va a ser del 2044 al 2065. ¿Ok? Entonces tenemos una semana muy movida con buenas noticias, pues sepan tradear muy bien los niveles. Mientras tanto estemos en este rango, yo me atrevería a decir, pues shortea la resistencia y compra el soporte. No lo hago yo, no lo recomiendo hacer, pero sería la estrategia más clara mientras el oro o DXY toma un fundamental y nos da un desplazamiento mayor aún. Compras me gustaría en el 2025 y en ese escenario, cuando lleguemos a este punto, me gustaría tener ya data del DXY y un DXY alcista, perdón, bajista para comprar oro. ¿Ok? Si yo ya veo un cierre por debajo de este punto, pues igual sigue siendo válido porque esto es una zona, como ustedes pueden ver, muy interesante donde posiblemente haya presión compradora. Entonces no se afanen porque la posición se va a permitir tomarse bastante clara. Bajémonos acá a una hora. ¿Qué más podemos ver en una hora? Yo creo que pues ya hemos dicho todo lo importante, pero sí, muy bien para las personas que vieron nuestro análisis y tomaron esas compras por encima del 2032. Habíamos hablado de ver el swipe y miren que acá vimos el swipe, liquida, hace otra vez otro swipe y viene y liquida y ahí sí hace el movimiento. Entonces,
Esto es algo con lo que nosotros en los fakeouts no vamos a poder caer, por eso subimos el video de los breakouts, de poner ese trailing de 5 puntos. Y miren que esta nos da más de 5 puntos, este sí nos habría sacado, este sí nos habría sacado, este sí nos habría sacado porque fue prácticamente un toque y liquidación. Pero si hubiésemos puesto otra vez acá, que muchas personas del grupo lo tomaron, pues esto fue un trade que dio más del 20.31 al 20.41 dio 100 pips. Con eso habríamos recuperado posiblemente de 20 a 30 pips que hubiésemos perdido y aquí los habríamos recuperado. Las ventas nunca fueron válidas. Hablamos siempre del swipe. Miren que acá nunca venimos a swapear el 20.15. Entonces nunca hubo una validez en ventas, ¿ok? Nunca hubo validez en ventas y más que estábamos tradeando por encima del fair value gap en una hora. ¿Listo? Entonces, para las ventas necesitamos un cierre por debajo del 2015 y un cierre por debajo del 2004. Entonces, las ventas sí, podíamos tomar esas ventas con retrocesos en estos rechazos en estas zonas, retrocesos que no eran más que posiblemente inducir a vender para que el precio tuviese liquidez y poder continuar al alza. Entonces, por el momento, semana, para que recapitulemos, semana alcista con desplazamiento. Semana alcista, como ustedes pueden ver, hemos logrado desplazar por encima del alto de la semana pasada. Y en diario tenemos también un día alcista con desplazamiento ligeramente por encima del mínimo. ¿Qué podemos continuar? Continuación de los altos y siempre esperen el swipe de ese máximo. Compras por encima del 2044. De este alto generado en este punto. Esto es miércoles 7 de febrero. Y podemos extender hasta el siguiente punto de liquidos que es el alto del 1 de febrero. Listo, 2065.73 si no estoy mal. Okay. Mientras tanto, podemos ver un rechazo en esta zona y los cortos se pueden ver hasta el 2031, 2035. Si perdemos el 2035, vuelve y juega muy sencillo. Esperamos el rompimiento, esperamos ese retesteo y siempre confirmen esa dirección con DXY. Si DXY no está haciendo un fake out, pues posiblemente este retroceso sea un fake out, tendrá que hacer un fake out al alza. Pues este retroceso va a ser para seguirse comprando el oro. ¿Ok? Entonces tengan paciencia, no se sobreapalanquen y esperen siempre confirmación. Miren que el precio nos dio esa confirmación, nos regaló, nos siguió prácticamente nuestro análisis. Y para los que fuimos pacientes y subimos dónde comprar, dónde vender, seguro fue una muy buena semana. ¿Okay? Hay veces podemos tomar un trade en una semana, como podemos tomar 3, 4, 5 trades, pero lo importante es siempre esperar esa confirmación. No caer en estos movimientos que liquidan, que matan el precio. ¿Okay? Entonces, mucho ojo porque para mí el oro más alcista que bajista y pues obviamente necesitamos que eso nos lo confirme el 50% de nuestro análisis que es de XY. ¿Okay? XY tenemos una semana prácticamente abierta a un 50-50 en ver un retroceso, ¿ok? Y ver la continuación de la tendencia bajista y tomar el mínimo generado de la semana pasada. Entonces tengan mucho cuidado y eso nos lo dan, son los fundamentales. Que estén bien y feliz semana de trading.